Buenas tardes, profesor. Junto a mi compañero Martín Monroy y Matías Barrios, le vamos a enseñar nuestro trabajo práctico de la aplicación Quinovea. Que les habla Kevin Araya, voy a dar inicio a la presentación. Bueno, en primer lugar tenemos las fases de un peso muerto rumano, en la cual tenemos primeramente la fase inicial, como segunda fase la fase de descenso, la fase 3 de levantamiento y la fase 4 de extensión completa, obviamente cuando la barra o la mancuerna sube y se extiende de forma completa hacia la cadera. Dentro de esta diapositiva podemos observar el plano cartesiano del peso muerto rumano, con sus ángulos que vamos a ver más adelante. Y posterior vamos a pasar a lo que es la cinemática lineal, en el cual el desplazamiento y la trayectoria de la articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral en el peso muerto rumano realiza una trayectoria curvilínea. Esto se debe a que la cadera se extiende y flexiona en un arco, no en una línea recta. La flexión de la cadera al inicio del movimiento y la extensión de la cadera al final del movimiento crean este arco curvo. Ahora vamos a pasar a los gráficos, los cuales mi compañero Matías les va a explicar de qué trata. Muchas gracias, Kevin. Bueno, sí, como podemos fijarnos en el primer gráfico de la cinemática lineal, este gráfico es precisamente la velocidad de ejecución a la hora de ejecutar el peso muerto. En el patrón se puede ver cómo existe una fase curvilínea, por decirlo así, en la cual el gráfico toma un punto de pic de velocidad. Esto es en la fase de descenso, ya cuando en la segunda curvatura, por decirlo así, que es la fase más baja, es cuando está en una fase excéntrica del ejercicio, para luego cuando sube, que vendría siendo el segundo pic más alto, es cuando ya el patrón de movimientos, ¿no es cierto?, vendría siendo la fase concéntrica y ahí se regularía el ritmo, esto en base a la velocidad. Ahora pasando al segundo gráfico, que es la velocidad angular de la cadera, es precisamente lo que hablamos en el gráfico anterior. Acá es cuando, como anteriormente mencionó mi compañero Kevin, es cuando se realiza este arco curvo, que vienen siendo los grados de la articulación de la cadera, rodilla em, y su acompañante. Bueno, en este segundo gráfico se puede ver cómo el ángulo a la hora de cuando se crea la curvatura, em, en lo que vendría siendo tiempo y velocidad angular, eh, genera un pic máximo a la hora de crear esta curvatura. Y pasando al tercer, como anterior también mencioné, pasando al tercer gráfico que vendría siendo el ángulo, esta parte de descenso vendría siendo por el tiempo que es cuando ya está ejecutando, en este caso nuestro compañero Martín, cuando ya se encuentra en la fase excéntrica, y luego el ángulo vuelve al punto de inicio como a la fase de preparación cuando es la fase concéntrica. Bueno, pasamos a los análisis de los ángulos, en el cual tenemos el ángulo interno de la flexión de rodilla, el cual nos da 153,2, como se puede observar en la primera imagen. Luego pasamos al ángulo complementario de la flexión de rodilla, con un ángulo de 24,5. El ángulo segmentario respecto a la horizontal, como se puede observar bien en la foto, con un ángulo de 51,7 y un ángulo segmentario respecto a la vertical de 88,1 en la fase de descenso del peso muerto rumano con mancuernas. Luego tenemos la cinética del ejercicio, como se puede ver en la foto, bien graficada, obviamente con sus valores, en el cual tenemos el brazo de palanca de color azul, el brazo de momento de color verde, la línea de acción de la fuerza de color naranja, y podemos observar el plano sagital con un eje frontal, como se puede observar bien ahí, como mi compañero Martín está ejecutando el ejercicio. Los voy a dejar con el cálculo del torque de mi compañero Matías, que les va a empezar a explicar ahora la fórmula. Bueno, en base a todo esto, todos sabemos que la fórmula del torque, que vendría siendo brazo de momento por la fuerza de resistencia, que vendría siendo la carga en este caso, tal cual como aparece ahí en la diapositiva, que el peso de carga en este caso que se está realizando el peso muerto vendría siendo de 3 kilogramos, la masa, em, longitud del brazo de momento 0,27, que esto vendría siendo la línea verde que recién mencionó, o sea, recién mostró mi compañero Kevin.
Puntos de aplicación de la fuerza, que esto vendría siendo la gravedad, que es 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado. Y bueno, y la fórmula que vendría siendo que fuerza es igual a masa por gravedad, que es igual a 3 kilos por 9,8 metros partido en segundo al cuadrado, que nos da igual a 29,4 newton. Pasándolo los datos a la fórmula de torque, vendría siendo igual a 29,4 newtons por 0,27, que vendría siendo el brazo momento, que nos da un valor de 7,9 newtons. Bueno, ya culminando lo que es la presentación, en un aspecto bastante claro, logramos analizar este movimiento en base del deporte, que sería la halterofilia. Todo este trabajo práctico se hizo en base a eso, en base a ese movimiento y ese análisis. La verdad fue bastante complicado analizarlo, pero se logró cumplir con el objetivo y esa sería nuestra presentación, profesor Gregory. Muchas gracias. Gracias por su atención. ¿Ya usaste?